Importante, el siguiente video va a tener spoilers de Cazador X, por lo que si no has visto Cazador X te recomiendo que vayas ahora mismo ya a verlo y terminarlo en un día. Muy buenas masitas, galletitas y galletinings, a un nuevo video acá en la galleta de Sísifo. En esta ocasión, especial navideño, nos vamos a distender, vamos a alejarnos un poco de los videojuegos para entrar en el mundo del anime, en el mundo de las series, en el mundo de la animación, porque en este capítulo y en los capítulos venideros vamos a hacer un análisis ético de los distintos personajes que aparecen en Cazador X, ¿ya? Eh, Hicimos este cambio más que nada, no, además de ser un especial navideño, más que nada porque he vuelto a ver Cazador X como por 10ª vez y en cada vez que la veo encuentro cada vez más buena y me surgió la duda, la pregunta, la reflexión sobre, bueno, pero ¿qué valores éticos aparecen? ¿Qué valores éticos representan los personajes de Cazador X? Si existen algunos o no. Gran parte de lo que es Cazador X es la profundidad de sus personajes y la idea es que analicemos, bueno, qué tienen de profundo estos personajes, por qué actúan como actúan y no solo eso, sino también poder clasificarlos en diferentes teorías filosóficas, posturas filosóficas que hablan sobre la ética. Entonces, más o menos de eso van a tratar los videos de ahora en adelante. Y voy a hacer todas aclaraciones. La primera aclaración es que vamos a abordar estas 6 posturas éticas o teorías éticas. Hay más, pero siento yo que estas son las que son más, abarcan mayor cantidad de elementos. La relativista, deontológica, existencialista, hedonista, utilitarista, del cuidado, ¿ya? Estas son las 6 teorías con las cuales vamos a trabajar. La idea es que a medida que vayamos analizando personajes también vamos a explicar en qué consiste cada una de estas teorías en detalle, ¿no? Y también dejé un recuadro para dignos de análisis para aquellos personajes que o no caben dentro de estas categorías o caben dentro de estas categorías, pero de todos modos es necesario darle una vuelta mayor, ¿ya? Ese es el primer disclaimer, que vamos a trabajar solamente en torno a estas 6 teorías éticas. Y el segundo es que evidentemente no vamos a abordar a todos los personajes, sino que vamos a seleccionar algunos principales o los que considere yo que son más interesantes. Y vamos a intentar colocarlos dentro de esta lista. La idea es que a medida que vayamos avanzando los videos, ustedes también puedan decidir o pensar, bueno, quizás este personaje en cuál categoría creen ustedes que lo pondrían. O si están en desacuerdo con la reflexión que hice yo y donde los puse, también lo pueden dejar en los comentarios, ¿ya? Eso va a ser, entonces, el capítulo de hoy. Vamos a analizar personajes de Cazador X. Y vamos a comenzar con un personaje que creo que es amado y odiado. No, yo no creo que sea odiado. Yo creo que es amado por todos, odiado por nadie. Que es Hisoka. ¿Ya? Hisoka va a ser nuestro primer personaje a analizar. Más que nada porque es un personaje que es muy consecuente a lo largo de toda la serie. Hisoka a lo largo de toda la historia, de toda la serie, no cambia su sistema de valores, lo cual lo hace en cierto modo fácil de analizar y también fácil de poner en una balanza respecto a las acciones que ha hecho y qué es lo que hace que tome esas acciones. Por lo tanto, nuestro primer analizado va a ser Hisoka. Antes de comenzar a hacer este análisis ético de Hisoka, es necesario establecer en qué consiste la ética. Por lo menos ustedes tienen que saber en qué consiste esto que estoy hablando. Bueno, voy a hablar 5 o 10 capítulos de ética sin que ustedes sepan en qué consiste la ética. Así que súper breve y a grandes rasgos, la ética es el estudio de la conducta humana. La ética se pregunta si nuestras acciones son buenas o no. ¿Es bueno matar a un pollito? ¿Es bueno comer carne? ¿Es bueno la eutanasia? ¿Es bueno el aborto? Y esas son preguntas éticas. La pregunta fundamental es, ¿nuestras acciones son loables o no son loables? ¿Hay que hacer esto o no hay que hacer esto? En este sentido, lo que vamos a hacer con Hisoka es preguntarnos, bueno, Hisoka actúa de cierta manera. A lo largo de toda la trama actúa de cierta manera. ¿De qué manera actúa Hisoka? ¿Por qué actúa de esa manera? Cuando hagamos el análisis de Hisoka nos vamos a dar cuenta de que este personaje no actúa porque sí. ¿Ya? Esa es la gracia de la ética. Según la ética, nadie actúa porque sí. Todos los que actuamos tenemos un sistema de valores, tenemos una justificación racional para actuar como actuamos. E Hisoka no se queda ajeno a este tema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy es investigar, estudiar la conducta de Hisoka, la conducta humana, para poder entender a qué categoría cae, en qué teoría filosófica cae.
Y así vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque vamos a entender el personaje Hisoka, lo complejo que puede ser, y automáticamente lo vamos a poner dentro de una estructura, dentro de una teoría filosófica. Lo vamos a tener ahí encerradito, y cada vez que nosotros pensemos, Hisoka, nos vamos a acordar de esta teoría filosófica. Esa es la idea, esa es la meta. Comenzamos entonces nuestro análisis de Hisoka, personaje que, sin ser protagonista, es claramente uno de los principales y que acompaña a los personajes a lo largo de toda la trama. Ahora, Hisoka es un personaje en términos éticos muy simple. De hecho, yo lo sintetizo así. En cada momento, Hisoka se hace la siguiente pregunta. ¿Vale la pena matarte ahora, sí o no? O si se quiere, la pregunta es, ¿te mato ahora o te mato después? Ese es todo el personaje. O sea, bajo mi perspectiva, ese es todo el personaje de Hisoka. Uno al principio cuando aparece recién el personaje se ve como un villano, una persona como mala, ¿no? Que se ve como oscuro un poco porque uno no tiene idea de sus motivaciones, pero a medida que avanza la trama uno se da cuenta que en realidad es todo lo contrario, un personaje que es muy simple. Lo único que Hisoka quiere es una buena pelea. Lo único que a él lo motiva es enfrentarse a la muerte, encontrarse con alguien que podría llegar a ser un desafío, que podría llegar a ser un peligro para su existencia. ¿Por qué? Porque la meta o lo que él busca es ser el más fuerte de todos. Y por lo tanto, si tú quieres ser el más fuerte de todos, tienes que enfrentarte a todas las personas que sean fuertes. Y por lo tanto, la única pregunta que tiene que hacerse es, bueno, ¿vale la pena matarte ahora, sí o no? Con Gon pasa 1.000.000 de veces, y con otros personajes también, ¿no? Con Leori también ocurre, con Kurapika también ocurre. Entonces, esa es la síntesis de Hisoka, desde mi perspectiva. Es, literalmente, ¿vale la pena matarte ahora, sí o no? Ahora, ¿dentro de qué categoría cabría este pensamiento? Recuerden, la ética es el estudio de la conducta. Es qué hacemos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros razonamientos que hacen que tomemos una decisión por sobre otra. Entonces, si sabemos que Hisoka tiene esta pregunta de ¿te mato ahora o te mato después? Para poder responder a qué sistema ético corresponde, habría que decir, ya, pero ¿por qué se hace esa pregunta? ¿Por qué matar a otra persona? ¿No? ¿Qué es lo loable? Recuerden, la ética tiene color loable. ¿Qué es lo loable de matar a otra persona? Y en términos muy simples, en términos muy sencillos, Hisoka mata a otros por placer, ¿no? Le causa placer saber que él es el más fuerte, le causa placer reafirmar su propia fuerza. Y todas las acciones que él hace tienen que ver con el placer. Es decir, el te mato ahora o te mato después tiene que ver si, bueno, me va a causar placer matarte ahora, sí o no. Así de simple, no tiene otra mentalidad en su cabeza. Por lo tanto, como su mentalidad es encontrar la mejor pelea posible, enfrentarse a la mejor pelea posible porque esta va a ser la que cause mayor placer, es que yo considero que Hisoka cae dentro de la teoría hedonista, la teoría ética del hedonismo, que en principio también es muy simple esta teoría señala lo siguiente: tenemos que actuar, o sea, nuestras acciones tienen que seguir la siguiente ecuación: mayor placer, menor sufrimiento. Entonces, según el hedonismo, nuestra acción va a ser buena siempre y cuando nos alejemos del sufrimiento y nos acerquemos al placer. Hisoka sigue esa misma ley. Básicamente, matar a otras personas lo acerca más al placer y lo aleja del sufrimiento. De hecho, uno incluso puede decir que cuando Hisoka no está matando gente, está en una especie de abstinencia y está sufriendo, ¿no? Por lo tanto, matar efectivamente le hace sentir placer y no tiene otra justificación. No importa si la persona es buena o mala, no importa si la persona es un amigo o no, es un aliado o no. Lo único importante es, matarte, ¿me va a causar placer? Sí o no. Y por lo tanto, Hisoka cae dentro de la ética hedonista. Para finalizar, quiero decir que este análisis pudo haber sido más extendido, pudo haber ahondado en otras dinámicas que tiene Hisoka, pero quiero que este capítulo sea un capítulo piloto para que ustedes le hagan los comentarios necesarios, qué cosas mejorarían, qué cosas les gustó. La idea no hacerlo muy largo tampoco, entonces el capítulo de hoy va a terminar solamente con el análisis de Hisoka y ustedes me dicen si prefieren hacer un capítulo, un personaje, o si prefieren que hagamos varios personajes por capítulo. Ahí dejan en los comentarios lo que les parezca mejor. Y nos vemos en otro video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbase, comparte y haga todas esas clases de cosas que crea usted necesario. Nos vemos hasta la próxima.